sangre garantiza victoria, garantiza victoria. La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría llega al amanecer, mas la alegría llega al amanecer. Quiero despertar cantando, quiero despertar cantando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Quiero despertar cantando, quiero despertar cantando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría llega al amanecer, mas la alegría llega al amanecer. Quiero despertar cantando, quiero despertar cantando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Quiero despertar cantando, quiero despertar cantando, quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. Hay un pueblo que vive feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Si puedes creer, puedes recibir lo mejor que tiene el Señor para ti. Si puedes creer, puedes recibir lo mejor que tiene el Señor para ti. Hay un pueblo que vive feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti.
que hemos creído hemos recibido algo muy grande. No habla de arreglar nuestros problemas o solucionar nuestras cuentas bancarias o darnos una casa. Habla de un reino celestial. Habla de una salud eterna, una salvación eterna, donde eso es lo mejor, que al creer en Él podremos recibir la salvación que es eterna, que sabemos, como decía en la mañana, que no la podemos perder. Y eso damos gracias al Señor y no tememos en decir esto porque la palabra de Dios nos avala y nos dice que la salvación es segura en Cristo. Y estamos más que agradecidos porque Él nos ha dado ese maravilloso regalo de la salvación. Mis hermanos, vamos a cantar un coro y vamos a prepararnos para la ofrenda para que ya pase nuestro hermano al estudio que nos tiene preparado. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor, y en aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón, te adoro.
Estaremos orando por la hermandad que ha podido ofrendar, por los hermanos que han podido dar ofrenda, y estaremos orando también por nuestros hermanos para que puedan entregar la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te rogamos que tú nos bendigas, que tú nos guardes, Señor, que tú nos ayudes y tú nos des la fuerza, Señor, para poder estar en tu presencia, Señor Jesús, y dirigirnos, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Padre Santo, te damos las gracias en esta hora. Te pedimos que tú nos dirijas, Señor, y nos des la fuerza para poder bendecir y poder alabarte. Gracias, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, a los que han podido ofrendar, los que hoy lamentablemente no han podido estar, Señor. Ayúdale, Padre Santo, que puedan comprender lo que es esta situación tan importante de la cena del Señor, a los que nos convocan hoy día, Señor. Prepara nuestros corazones, que no haya nada en nuestro corazón que nos impida tomar la cena, que podamos hacerlo con un corazón rebosante, Señor, alegre. Porque lo que se pero hoy estamos aquí por la gracia de Dios, estamos aquí agradecidos. Gracias, Señor, por lo que han ofrendado. Gracias por las hermanas, por los hermanos que están aquí. Gracias porque nos dan la fuerza para predicar tu palabra. Gracias porque nos alientas cada día a no callar, a no claudicar. Hay algo aquí adentro que nos dice que sigamos adelante. Y nosotros, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro Espíritu Santo que nos motiva por medio de la palabra a seguir adelante. Gracias, Señor, en esta hora te damos gracias por nuestra hermana que ha pasado la ofrenda. Bendícela, Señor, a ella también. Ayúdale cada día, Señor. Tú eres un Dios bueno y maravilloso. Bendícenos, Señor, ahora con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Bueno, en el día de hoy vamos a realizar un estudio acerca de la cena del Señor. Estamos pronto a hacer este sacramento. Gloria a Dios. La cena del Señor, que es parte de podríamos decir, del servir a Dios en este mundo. Hay cosas que Él dejó estipuladas y son cosas que se tienen que hacer. Porque Él las estipuló, el Señor estaba hablando. ¿No se escucha bien? Hasta abajo. Bueno, antes de comenzar con el estudio, habíamos dicho que antes de la predicación o estudio, lo que sea, se hacían oraciones especiales por los enfermos. Sabemos que nuestro hermano Pedro González está dedicado a salud. Dice la palabra que tendrían que venir y a los ancianos, y los ancianos oran por él, y si hay fe será sanado, pero somos humanos y muchas veces no tenemos esa fe, esa confianza para hacer lo que dice la palabra. Si nos sentimos mal nos quedamos en casa, pero siempre están los hermanos orando los unos por los otros. Entonces vamos a orar al Señor por el hermano Pedro González. No sé si las niñas del hermano Pedro, Adriana. Ya. Sí, lo vamos a hacer ahora porque después del estudio vamos a finalizar y vamos a pasar a una reunión. Vamos a orar por la vecina y también por el hermano Pedro, Adriana, por la vecina Adriana y por Pedro González. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos dedicado este momento, Señor, para poner delante de tus pies, Señor, a nuestros hermanos, Señor, y vecinos, delante de tu presencia. Tú los conoces, Dios eterno. Los conoces más que nosotros mismos a ellos, Dios eterno. Conoces su interior, sus problemas, sus dificultades, sus afanes, Señor, sus miedos, sus ansiedades, Señor. Glorioso, conoces todas esas cosas. Y tú eres el único Padre Celestial quien puede aliviar los corazones, Señor. Tú influyes, Señor, en la vida de los hombres, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Dios eterno. En esta hora, ten en cuenta, Señor, a estas dos personas, Señor, a estos dos quizás
aquellos, Señor, en cuales están tu voluntad bendita, Dios, con ellos, Señor. Oramos por el hermano Pedro González en esta hora. Se ha encontrado delicado de salud. Todos sabemos, Señor, que tiene una enfermedad base, que esta enfermedad es progresiva, que hay que tener una dieta, Señor, un trato, Señor, para que ella se mantenga, Señor. Pero muchas veces se sale, Señor, de sus casillas, por decir, Dios eterno, y hay dificultades y problemas, Señor. Sé con él, dale la fuerza, la fortaleza, Señor. Ayúdalo, Señor. Si algo aqueja en su corazón, Señor eterno, dale la paz, la calma, Señor, que solo tú puedes dar. Y si has de sanarlo, Señor, si has de mantenerlo, Señor, en esta vida sano, Dios eterno, haz tu voluntad, Señor, en aquel varón, Dios eterno. También pedimos por la vecina de nuestras hermanas, Señor eterno. Tú la conoces, Señor, conoces sus dificultades, sus problemas, Dios eterno. Oramos por ellos, Señor, a favor, Señor eterno, de que tu mano poderosa, Señor, será con ellos, Señor, en este día. Aumenta nuestra fe, Dios glorioso. Aumenta nuestra fe cada día, Dios eterno. Así como eran los antiguos, Señor, cuando Pedro estaba encarcelado, Señor, y ellos hacían oración. O Pablo, Señor eterno, había muerto, Dios glorioso. Ellos oraron, Señor, y se incorporó nuevamente, Señor, a este mundo. Y los confortaba, Dios glorioso. Bendito Dios, así también tu voluntad sea con ellos, Señor. Aumenta nuestra fe cada día, Dios eterno. Que tu voluntad es con nosotros, Dios glorioso. Padre celestial, en esta hora, alienta nuestras vidas, Señor. Alienta a aquellos que están enfermos también, Dios glorioso. Guíanos, Señor, en tu santa presencia. Bendito Padre celestial, ayúdanos, Dios. Se vienen estos meses, Señor, que son complicados, Dios glorioso. Vienen las enfermedades, Señor. Guárdanos, Señor, en tu voluntad. Guárdanos, Señor. No nos des más de lo que podemos soportar, Señor eterno. Te damos las gracias también por nuestra hermana Carmen, Señor, que se ha incorporado, Dios eterno. Estuvo delicada de salud, pero tú has sabido guardarla, Dios glorioso. Bendito eres, Dios. Gracias por lo que haces, Señor, en las vidas y en los corazones. Bendito Padre celestial, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Bueno, es la iniciativa que tiene la Iglesia Bíblica Independiente. Orar por los enfermos antes de la predicación. Eso siempre recuérdelo. Bueno, vamos a pasar al estudio del día de hoy. Es el estudio de la Cena del Señor. Esto es referente a que vamos a participar de este sacramento que es la Cena del Señor. Si bien por mucho tiempo no se hizo y cosas así, pero era por la comprensión que teníamos de la Cena del Señor. Bueno, este estudio nos va a hacer comprender este sacramento. Dice así, un estudio de la Cena del Señor es una experiencia que estremece el alma por el profundo significado que representa. Ya al hablar de la Cena del Señor, nuestra alma se estremece en lo profundo, porque tiene un significado, un trasfondo, algo que representa. Fue durante la antigua celebración de la Pascua, en la tarde de su muerte, que Jesús instituyó una nueva y significativa cena, que celebramos hasta el día de hoy. Es una parte integral de la adoración cristiana. Nos hace recordar la muerte y resurrección del Señor, mirando hacia el futuro, esperando su regreso en gloria. Existe un trasfondo histórico para la Cena del Señor, en la Pascua judía implementada con la liberación de la esclavitud egipcia. La Cena del Señor tiene un trasfondo histórico. No es que a Jesús se le haya ocurrido en el momento y lo haya hecho, sino que tenía un trasfondo histórico. Se celebraba la
la cena, la Pascua, así se llamaba, la celebración de la Pascua. Esto tenía un trasfondo histórico, no es que Jesús se le ocurrió en el momento o quiso hacer algo nuevo, sino que esto ya se hacía y cada año. Eh, en la Pascua judía implementada con la liberación de la esclavitud egipcia. En este dicho evento se debía matar a un cordero perfecto y su sangre debía colocarse en los postes y dinteles de la casa. Eso está en Éxodos capítulo 12, versículo 3 al 7. Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 7. Dice así: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa formarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, aquí el Éxodo está diciendo qué es lo que tenían que hacer con el cordero. Un cordero sin defecto, lo inmolaban, o sea, lo descuartizaban, lo mataban, lo, lo descuartizaban, le sacaban su sangre y iban a poner la sangre en el dintel de las puertas. Este acontecimiento sucedió por la esclavitud. Estaba pasando el pueblo egipcio por las 10 plagas. Dios estaba cobrando esa venganza por el maltrato al pueblo de Israel, a la esclavitud que tenían. Ellos fueron esclavos durante 400 años y en esa esclavitud ellos rogaban al Señor. Claramente habían pasado muchos años y quizás habían perdido la fe, pero Dios seguía escuchando su clamor. Y llegó el momento en que escogió a Moisés y lo trajo para liberar a su pueblo. Él fue a Faraón y Faraón no quiso liberar su pueblo. Entonces envió las plagas y estaban pasando por el proceso de la última plaga, que era dar muerte a los primogénitos del pueblo egipcio. A todo primogénito. Y para que los primogénitos de Israel no murieran, tenían que sacrificar un cordero y pintar los linteles de la casa con su sangre. Era un cordero perfecto y su sangre debía colocarse en los postes y el dintel de las casas. También se debía comer pan sin levadura, en el versículo 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Este era lo que ellos tenían que hacer, el simbolismo que tenían que hacer. Iban a comer los panes sin levadura. El pan sin levadura claramente era porque ellos tenían que salir de Egipto abruptamente. Fue de un día para otro. Moisés no le dijo, mira, vamos a salir en tal fecha, sino que vino la última plaga, murieron los primogénitos y Faraón les dijo, váyanse. Y había que irse inmediato porque sabían ellos que la venganza venía muy pronto. Entonces comieron sin levadura porque no había tiempo para leudar. Y también la levadura significa también en simbolismo del pecado. Entonces debían comer pan sin levadura, sin pecado.
Bendito sea el nombre del Señor. Son varios simbolismos. Nosotros sabemos quién era el pan de vida. El mismo Señor dijo, yo soy el pan. No ese que envió Moisés, sino aquel que fue enviado por el cielo. La servidumbre de los judíos en Egipto marcaba una esclavitud. Esto está en Éxodo 1, del 13 al 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. ¿Cuál era el 13 al 14? 13 al 14 me pasé. Sí, era del 13 al 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Ahí se ve la esclavitud que tenía el pueblo hebreo en Egipcio ya. Ya en el tiempo de José, claramente eran queridos, porque José era querido, pero ya habían pasado 4 generaciones y ya se habían olvidado de José. Este faraón se había olvidado de José y dijo, queremos hacer grandes muros, grandes monumentos, y tenemos a los hebreos. Y como dicen muchos, se ahorraron la mano de obra, esclavizando a los hebreos. Y esto marcaba también la esclavitud. La servidumbre de los judíos marcaba la esclavitud. Este pueblo judío estaba pasando por una esclavitud terrible. La esclavitud de la que serían librados por el acto de obediencia al colocar la sangre del cordero visiblemente. Ellos, para ser librados de esta esclavitud, venía la última plaga que iba a dar muerte a todo primogénito, y al hacer esto obedientemente, iban a ser librados de esta esclavitud, porque iban a temer al Dios de Israel, claramente, aquel que puede dar y puede quitar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. La simbología de este evento se cumple en Cristo, pues Él es nuestra Pascua. Si alguien busca 1 Corintios 5, el versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Amén. Entonces todas estas simbologías del Cordero Perfecto, de esa esclavitud que estaba, del pan y colocar la sangre, ya en Corintios Pablo dice que eso ya hay que desecharlo, y ya Cristo es el nuevo pacto, nuevo Cordero. Por eso estas son simbologías de este evento que se iba a cumplir en Cristo. Todo esto que pasó el pueblo de Israel era una tipología y simbología de Cristo mismo. La Pascua, como dice aquí, es Cristo. La Pascua tenía que celebrarse por mandamiento en Israel. Claramente ese fue un acontecimiento importante y grande para el pueblo de Israel. Ellos fueron liberados de la mano de los egipcios y de Faraón y tuvieron libertad. Bendito sea el nombre del Señor.
Ellos hicieron todas estas cosas que el mismo Dios a través de Moisés les mandó, todo siendo una tipología y un símbolo de lo que había de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos claramente pintaron los dinteles de la casa con un cordero perfecto, lo sacrificaron, comieron del pan sin levadura y ellos eran esclavos en el pueblo de Egipto. Ellos fueron esclavos y claramente con la sangre del cordero visible ellos iban a ser libertados de esa esclavitud, porque claramente Faraón lo iba a dejar ir. Y estas simbologías y estos eventos se cumplieron en Cristo. Él es nuestra Pascua, así lo dijo Pablo, que ya esa Pascua antigua la desechábamos porque Cristo era nuestro Cordero. Con él nosotros simbológicamente pintamos nuestros linteles de nuestras casas y la muerte ya no pasa por nosotros. La Pascua tenía que celebrarse por mandamiento de Israel. Deuteronomio 16:1. Deuteronomio 16:1. Amén. Aquí estaba estipulado que la Pascua tenía que celebrarse por mandamiento de Israel. Aquí se dice que tienes que guardar este mes y harás la Pascua de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Entonces ellos tenían que celebrar esta Pascua. Era un mandato de Dios celebrar ese día anualmente. Nosotros nos regimos también anualmente, calendario, fecha, y claramente cuando llega esa fecha, nosotros tenemos que ver ese día que es importante. Entonces aquí se está recordando que tienes que guardar la Pascua. ¿Por qué? Porque ese día Jehová te sacó de Egipto. Entonces era un mandamiento en Israel, algo que se tenía que hacer. Todo israelita debía celebrar la Pascua. Por ejemplo, hay ejemplos de la celebración de la Pascua. A ver, vamos a leer algunos. La hermana Amalia busque números. Ah, la hermana Nara. La hermana Nara busque números 9 del 1 al 5. La hermana Julia, Josué. La hermana Julia, Josué, capítulo 5, versículo 10. Josué, capítulo 5, versículo 10. Y la hermana Solange, Esdras 6, del 18 al 22. Hay muchos más aquí, tengo números del 1 al 15, Josué del 5 al 10, segunda de Crónicas 30 del 1 al 5, segunda de Reyes y Esdras. Esdras 6 del 18 al 22. El primero que vamos a leer es números 9 del 1 al 5. Del 9 del 1 al 5. Amén. Josué. Josué 5:10. Sí, capítulo 5, versículo 10.
Esdras, capítulo 6, 18 al 22. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme al escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por todos sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, hasta el 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días por cuanto Jehová les había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Amén. Aquí nosotros sacamos la conclusión de que la Pascua era un mandamiento en Israel. Vimos a 3 autores diferentes en diferentes épocas y diferentes tiempos. Y ellos celebraban la Pascua. Vemos en Números, donde estaba Moisés, vimos a Josué, que sucede a Moisés, y a Esdras, que ya había pasado muchos años, y seguían celebrando la Pascua anualmente. Eso da, ¿cómo se llama? Nos da a conocer que esta Pascua tiene que celebrarse. Esta Pascua judía se tenía que celebrar hasta el día de Jesucristo, cuando viniera el Cordero Pascual, el Cordero perfecto de Dios, porque estaba estipulado, profetizado por muchos. Juan el Bautista, él dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio una declaración diciendo, aquí está nuestro Cordero Pascual, este año, o en 3 años más. Pasaron 3 años para que fuera el sacrificio, desde que él comenzó su ministerio. Pero dio testimonio que era el Cordero Pascual. Y las Pascuas se seguían celebrando. Jesucristo acompañó a sus padres a la Pascua. Lucas 2, 40 al 42. Lucas capítulo 2, versículo 40 al 42. Sí. Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Amén. Ahí vemos al Señor Jesús, ya niño. Él también celebró la Pascua, estaba en base a las costumbres, y también dice que era anualmente. Anualmente ellos celebraban esa Pascua, celebraban la salida de la esclavitud. Por eso tiene un trasfondo histórico la Pascua, la cena. Y en el ministerio, en su ministerio también participó de 3 Pascuas. Fueron 3 años de ministerio y en esos 3 años hizo su Pascua. Eso lo podemos ver en Juan 2, 13 al 23, en Juan 6, 4 y Juan 13 del 1 al 5. Ahí están las 3 Pascuas que él participó. Lo vamos a omitir pero para que avancemos, pero ahí están las 3 Pascuas. Juan las dice. En la última, Él es ofrecido como el Cordero de Dios. Pedro 1:19. Sí. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 19 ¿sabes? Sí. Amén. Ahí estamos diciendo que Él es el Cordero ofrecido, sin mancha. Sin contaminación. Ese es el trasfondo histórico que tiene la cena de la Pascua. La Pascua, porque la Pascua es igualmente a la cena del Señor. Lo que cambia es que Jesús cambia, por decir, los elementos. Por decir así, se atreve a cambiar los elementos. Nadie lo había hecho. Vimos los versículos que ellos hacían la Pascua conforme a cómo era y a la tradición. Y lo hacían como era ese asunto. Los días indicados, la persona aptas para hacerlo y todo eso. Pero vemos que Jesucristo, después nosotros sabemos que Jesús cambió todas las cosas. Porque Él era el Cordero Pascual. Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Durante la celebración de la Pascua, Jesús tomó un pedazo de pan y dio gracias a Dios. Mientras partía el pan y se los daba, Él dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, les dio la copa, y bebiendo ellos de ella, Él les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Después Él concluyó la fiesta cantando un himno. Eso lo podemos ver en Mateo 26, del 26 al 30. Y todos salieron esa noche al monte de los olivos. Fue ahí donde Jesús fue traicionado por Judas, como se predijo. El día siguiente fue crucificado. Los relatos de la cena del Señor se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es Mateo 26, del 26 al 29 o 30, Marcos 14, del 17 al 25, Lucas 22, del 7 al 22 y Juan 13, del 21 al 30. Ahí están los relatos de los evangelistas de la cena del Señor. Jesús utiliza dos elementos más frágiles como símbolos de su cuerpo y su sangre, y los instituye como un monumento de su muerte. No fue un monumento de mármol tallado o figuras de bronce, sino el pan y el vino. Esos los elementos que el Señor toma. Esos son los elementos que el Señor toma como monumento, lo instituye como monumento de su muerte. Sí. O simbología de su muerte. Es una... ocupa esos elementos como monumento, como simbología de su muerte. Usa el cuerpo y, bueno, para simbolizar su cuerpo y su sangre, toma el pan y el vino. Dice, no toma figuras de mármol talladas o figuras de bronce, sino toma el pan y el vino. No, por ejemplo, no hizo una cruz. No está claramente nosotros vemos representada la muerte de Cristo en una cruz. Cuando vemos una cruz y el crucificado, decimos la crucifixión de Cristo. Pero las simbologías que implementó el Señor fueron el pan y el vino. Eso representa la muerte de Cristo. Jesús declara que el pan simboliza su cuerpo, el cual será partido. Ningún hueso suyo fue quebrado, pero su cuerpo fue tan terriblemente flagelado que apenas era reconocible. Salmos 22, 12, 17, Isaías 53, 4, 7. Ese es muy conocido, Isaías. Si quieren lo buscan, Isaías 53, 4, 7. Isaías capítulo 53, del 4 al 7. Y el otro es Salmos 22, del 12 al 17. 7. Amén. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Amén. El Salmo 22, del 2 al 17, dice: Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Cortar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Amén. Él declara que el pan simboliza su cuerpo, el cual será partido. Ningún hueso fue quebrado, pero su cuerpo fue terriblemente flagelado, que apenas era reconocible. Jesús da la declaración de que este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y ellos comen de ese pan, que simbolizaba su cuerpo. Y el vino hablaba de su sangre, indicando la terrible muerte que en breve él experimentaría. Él, el perfecto Hijo de Dios, se convirtió en el cumplimiento de incontables profecías del Antiguo Testamento, concernientes al Redentor. Por ejemplo, tenemos Génesis 3:15, Salmos 22, Isaías 53, etc. Nosotros nos hemos topado con muchas profecías que hablan del Señor. Y ahí en la muerte de Cristo se cumplen muchas profecías. Cuando Él dijo, haced esto en memoria de mí, Jesús indicó que esta era una ceremonia que debía ser practicada en el futuro. También indicaba que la Pascua, que requería la muerte de un cordero y señalaba al futuro la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, se cumplía en la cena del Señor. El nuevo pacto tomó su lugar cuando Cristo, el Cordero de Pascua, fue sacrificado. Primera de Corintios 5:7, Hebreos 8, del 8 al 13. Primera de Corintios 5:7, hermana Solange, y yo voy a buscar. ¿Sí? Pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue casi sacrificada por nosotros. Amén. Ahí estamos hablando que el nuevo pacto toma su lugar en Cristo, el Cordero Pascual. Él era el Cordero Pascual y tenía toda la autoridad de cambiar los elementos, la simbología, y estaba él haciendo el nuevo pacto, porque el pueblo estaba esclavo nuevamente. El pueblo ya era esclavizado, pero ahora la esclavitud no era un tirano faraón, sino que estaban esclavos en el pecado. Ya era algo mucho mayor en el cual no podían salir. Y se ve en el relato del Antiguo Testamento que el hombre cae en pecado, y cae en pecado, y cae en pecado, se le envía un libertador, se le envía un juez, un profeta, y vuelve a caer en pecado, muere el profeta, muere el juez, vuelve a caer en pecado. Estaban esclavos al pecado y debían ser liberados del pecado. Estaban viviendo en la esclavitud ya del pecado. Ellos creían que estaban viviendo en la esclavitud de Roma y en la tiranía de Roma, y querían que volviera a pasar lo que pasó con Moisés, que iba a venir el Señor y iba a librarlos de esa tiranía,
iba a ser su, ¿cómo se llama? Su libertador. Pero ellos no entendían de que tenían que ser libertados del pecado. Y el nuevo pacto eso es lo que hace, libertar del pecado. Él es nuestro Cordero Pascual. Él fue sacrificado. Este sistema sacrificial ya no era necesario. Por ejemplo, dar muerte a un cordero y llevarlo, festejar 14 años de la salida del pueblo de Egipto. Claramente esa Pascua a nosotros no nos compete porque no somos ni israelitas. Somos injertados a la vid de Israel, pero eso no quiere decir que somos israelitas. Ahí Jesús está hablando del verdadero, cuando habla del verdadero Israel, habla del mismo. Yo soy el verdadero Israel, dice. El Israel representaba simbológicamente a Jesucristo. Y él era el nuevo Israel, porque el Israel espiritual estaba consumido en el pecado. Estaba esclavo del pecado. Y él vino a libertarnos del pecado. Claramente se practicaba esto. Esta ceremonia se practicaba y indicaba que la Pascua, que requería la muerte de un cordero, señalaba el futuro de la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Eso se cumplió en la Cena del Señor. En la Cena del Señor él se ganó con sus queridos, quería participar con ellos, ya era pronto a ser entregado. Sabemos que en la Cena del Señor el Señor lavó sus pies, los preparó, cenó con ellos y hizo esta simbología, esta Pascua. Cambió todo esto, cambió todas las cosas. Quizás se preguntaron los apóstoles, se preguntaron ¿qué está haciendo? ¿Por qué no nos da el pan sin levadura? ¿Por qué no sacrificamos los corderos? ¿No vamos allá donde están los sacerdotes? Y bueno, no tenemos un relato en la Biblia que alguien le haya preguntado ¿por qué cambian las cosas, Señor? Ellos lo tomaron y hicieron caso a esto porque en el futuro se sigue haciendo. Entonces ellos comprendieron que Cristo era el Cordero Pascual. El Señor ya ahí en esas conversaciones ya se vuelve más profundo y les dice, yo tengo que irme, me voy a ir, voy a ser pronto sacrificado, voy a ser traicionado. Judas ya había ido ya a traicionar al maestro y él hace la cena y les muestra qué es lo que va a acontecer y pasar. Y ya él ya ahí dice, yo soy el Cordero Pascual. Vamos a celebrar esta Pascua en conmemoración a mi muerte. Este sistema sacrificial ya no era necesario. Hebreos 9, 25 al 28. Si alguien lo tiene, Hebreos capítulo 9, versículo 25 al 28. Hebreos 9, Sí. 25 al 28. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote del lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. 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 Aquí el escritor de los Hebreos ya está diciendo que ya esa Pascua, ese sistema sacrificial ya no es necesario, porque ya estaba dando a entender a los mismos hebreos, a los mismos israelitas, a entender de que ya eso ya se había cumplido en Cristo, que si celebraban la Pascua anualmente y celebraban la salida de Egipto, de la esclavitud, ahora en Cristo ya habían sido libertados del pecado, ya eran libres en Cristo para siempre.
Y ahí él explica que fue una sola vez por todas, ya no necesitaban esos corderos y cada año sangre nueva, sangre ajena, sino que una sola vez. Y él les explica que cómo Cristo iba a venir, no sé, todos los años a hacer un sacrificio, que era una vez por todas y para siempre. Si Cristo es el sacrificio de cualquier persona, una vez y para siempre. No puede un ser humano, un cristiano, estar sacrificando siempre a Cristo. Después más adelante él dice, no vamos, si tenemos el sacrificio de Cristo, no vamos a venir nuevamente a sacrificar a Cristo. Y eso es lo que muchos no entienden y no comprenden en el sistema de la salvación. Si Cristo murió una vez por una persona y Él lleva ese sacrificio a Dios, esa persona ya tiene ese sacrificio que lo va a libertar del pecado para siempre. Y ahí por eso Él después le explica a los hebreos. Hay una persona que se va y así sucesivamente, y después cuando vuelve tendrá que volver a sacrificar a Cristo, no puede. Ya había un sacrificio. Entonces aquí le está explicando a los hebreos, claramente la Biblia dice que a lo suyo vino. Él venía a salvar a todo el pueblo de Israel con su muerte, pero el pueblo de Israel no le aceptó. Si ellos lo hubiesen aceptado, le hubiesen dicho, creemos que tú eres el Mesías, y hubieran acogido su enseñanza y todo eso, ya ahora que no estamos aquí. Pero ellos no le recibieron. Y era plan de Dios, porque Él quería salvar a los que más podía salvar a través de su muerte. Con la muerte, como decimos nosotros, se hizo posible la salvación de todos, pero eficaz para los elegidos, decimos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí Hebreo está explicándole a los mismos hebreos que eso ya no es necesario estar sacrificando corderos nuevamente, aunque en el pueblo de Israel todavía siguen sacrificando corderos y celebrando la Pascua, porque ellos lamentablemente no entendieron, ya ellos con su problema, decimos nosotros. La cena del Señor o comunión cristiana es un recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros y una celebración de lo que recibimos como resultado de su sacrificio. Aquí estábamos diciendo anteriormente que el mismo Señor les dijo a sus discípulos, haced esto en memoria de mí. O sea, es una celebración, un sacramento que nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque damos a entender su sacrificio. Es un resultado de su sacrificio, un recuerdo de su sacrificio. Si la Pascua se recordaba anualmente, nosotros como el pueblo de Israel debemos recordar siempre la muerte de Cristo. Y eso se hace a través de la cena del Señor. Él lo estipuló, Él dijo, hagan esto en memoria mía. Declaraciones de Pablo de la cena del Señor. Estas declaraciones ya empiezan a entrar a ser más estrechas, se discuten y llegan a la conclusión de que muchas iglesias no hacen esto porque Pablo dice, ocupa la palabra indignamente. Jesús, por ejemplo, él dijo, hagan esto en conmemoración mía. Recuerden mi muerte y mi sacrificio. Todos aquellos que creen en Cristo y en la muerte y en el sacrificio y llevan al Cordero, claramente van a celebrar la Pascua. No de la manera como lo hacían los judíos, sino de la manera como lo hizo Cristo, porque Él es el Cordero Pascual. Así lo estaba diciendo el libro de los Hebreos. Si ustedes van a ofrecer sacrificio, ofrezcan a Cristo. Pero una sola vez, ¿para qué tantas veces? Declaraciones de Pablo de la Cena del Señor. El apóstol Pablo escribió sobre la Cena del Señor en 1 Corintios 11, 23 al 29. Esa la vamos a buscar. 1 Corintios. Primera de Corintios 11, 23 al 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese de este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Amén. Bueno, ya para el contexto de esto, está hablando a los corintios. Nosotros conocemos la reputación de los corintios. Una iglesia desordenada, con los dones, hombres conversos, hombres inconversos dentro de Corintio. Y ahí había un gran problema. Pero las grandes enseñanzas de Pablo están en los corintios. Porque Pablo quería, corregir a los corintios. Quería que ellos, el amor de Pablo era tan grande que él quería que los corintios ojalá se rectificaran todo. Y por eso le da esta enseñanza. Aquí él está diciendo, Pablo está diciendo que habla lo que el Señor le dio a conocer, lo que le enseñó el Señor. Todas las cosas que le enseñaron. Bueno, le enseñaron los mismos apóstoles. Él cuando comienza su ministerio se fue con los apóstoles y empezó a estudiar el Evangelio. También hay cosas que el mismo Jesucristo le reveló. Entonces dice, Pablo aquí incluye una declaración que no se encuentra en los evangelios. Los 4 evangelios hablan lo mismo. Pero Pablo aquí, como el quinto evangelista, podríamos decir, él incluye algo que no está en los otros evangelios. Él incluye de manera que de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso está en 1 Corintios 11, 27 al 29. Podríamos preguntar qué significa el participar del partimiento del pan y de la copa de manera indigna. Bueno, la palabra indigno significa que no tiene mérito ni disposición para algo. Eso significa ser una persona indigna, que no tiene ningún mérito o no tiene una disposición para hacer las cosas. Entonces, puede significar el tomar con indiferencia y indisposición el verdadero significado del pan y de la copa, no teniendo en cuenta el tremendo precio que nuestro Salvador pagó por nuestra salvación. La palabra, como dijimos, indigno, como Pablo dice, para volver un poco atrás, por nuestra hermana Amalia, el apóstol Pablo incluye algo que nos dice en los evangelios, que es tomar de la copa indignamente. Él dice, de manera que cualquiera que comiese de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Los relatos de los evangelios son los relatos de lo que hizo Jesús. Jesús dijo, hagan esto en conmemoración mía, esa era su enseñanza. La enseñanza de los evangelistas hacia el pueblo era, celebren la Pascua del Señor, celébrenla, porque están celebrando la muerte de Cristo, están conmemorando. Pero Pablo a los corintios, como decíamos, los corintios, ese pueblo un poco
para allá y para acá, con inconversos, con conversos, y un poco desordenado, le estaba Pablo explicando cómo eran las cosas. Y les dice, y él añade que van a comer, cuidado con comer indignamente. Los apóstoles decían, hagan la cena del Señor. Pero Pablo a esta iglesia le dijo, cuidado con comer indignamente. Entonces podríamos preguntarnos qué significa participar del partimiento del pan y de la copa de manera indigna. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hacerlo de manera indigna? Bueno, la palabra indigno significa que no tiene mérito o no tiene disposición para algo. Eso es ser una persona indigna, que no tiene ningún mérito o no tiene disposición para... Ahora estamos hablando de eso, de tomar la copa, de tomar la cena. Una persona indigna no tiene mérito de tomar la cena y tampoco tiene disposición para tomar la cena. No quiere, no tiene ningún deseo de Cristo, no tiene ningún deseo de su muerte, no tiene deseo alguno. Entonces lo que nosotros decimos aquí, que una de las cosas que puede significar el tomar con indiferencia, en indisposición, el verdadero significado del pan y de la copa, no teniendo en cuenta el tremendo precio de nuestro Salvador, que nuestro Salvador pagó por nuestra salvación. Una persona indigna podríamos decir que es alguien que no le interesa la muerte de Cristo. No le interesa la muerte sustitutiva, no le interesa que Él haya dado la vida por nosotros para salvación, no le interesa el sacrificio por nuestros pecados, no le interesa. Es una persona indiferente a eso. Podríamos decir que una persona indigna son aquellos que creen que fueron salvos por sus propios méritos. Porque aquí una persona indigna es alguien que no tiene mérito. Y acá nosotros vamos a celebrar dándole todo el mérito al Señor. Diciendo que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Cordero Pascual, que Él es nuestro sacrificio, que no hubiésemos sido libertados del pecado a menos que Él hubiese muerto en la cruz del Calvario. Pero las personas que lo hacen indignamente por el significado de la palabra, sabemos que son personas que no tienen ninguna disposición, son inconversos. A un inconverso no le interesa la muerte de Cristo. Hoy día mismo con el hermano Jacob le preguntábamos a una persona ¿qué piensa de la muerte de Cristo? ¿Qué piensa del sacrificio de Cristo? Y dijo, no sé, no entiendo, no interesa, no me interesa. Imagínese esa persona tomando la cena del Señor. Pablo dice que va a ser culpada del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo y una persona que toma indignamente es culpada por el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si vamos al cuerpo como explica Pablo, y hay una persona que ajena al cuerpo, ¿qué hace el cuerpo cuando hay algo ajeno dentro de sí? Se duele, lo expulsa. Cuando nosotros nos clavamos una astilla, los que trabajamos con madera, o el hermano Andrés que trabaja con acero, cuando se entierra algún pedacito de acero, cosas así, duele un montón. Y lo único que queremos es sacarlo del cuerpo. Entonces aquí Pablo está diciendo eso, va a ser culpado por el mismo cuerpo. El mismo cuerpo lo va a querer expulsar, porque no tiene cabida en el cuerpo. Entonces aquí él estaba diciendo que son personas indiferentes al sacrificio de Cristo. Eso es lo que podemos deducir también. Podemos decir que no tiene una disposición. Significa la indiferencia y la indisposición del verdadero significado del pan y de la copa. Nosotros sabemos que ahora el pan y la copa significan la muerte de Cristo. La sangre y el cuerpo que fue inmolado por nosotros, así lo dicen algunos escritores, y la sangre que fue derramada por nosotros. Eso lo entendemos nosotros por la limpieza de nuestro pecado. Y nosotros creemos que nuestros pecados los libramos del pecado por nosotros mismos. Estamos haciendo la cena del Señor indignamente. Entonces no tienen en cuenta el tremendo precio que nuestro Salvador pagó por nuestra salvación. Ese también es un significado que no tienen en cuenta el sacrificio de Cristo, no les interesa el sacrificio de Cristo.
Y nosotros hemos visto a muchos pseudos cristianos, congregaciones que no les interesa el sacrificio de Cristo. Les interesa solamente ellos mismos. Y no la hacen, por algo no la hacen, porque no les interesa Cristo. Pero aquellos que están interesados en Cristo y en su sacrificio desean compartir esto. Hubiésemos deseado que el Señor estuviese con nosotros y Él nos hubiese dicho, coman y beban conmigo. No tienen en cuenta al Salvador y al pago por nuestra salvación. O puede significar el permitir que la ceremonia se vuelva un ritual muerto o rutinario, o venir a la mesa con un pecado sin confesar. Puede significar todas esas cosas. Indignamente vienen, no sé, por el mismo hombre que estaba con la mujer de su hermano, o la mujer de su hijo, de su padre, claramente no podía recibir si no había confesado ese pecado. Por eso hay un versículo que dice que cuando venga al altar, acuérdate de tu adversario o de algún pecado, ve a él, confiésale y después viene al altar y presenta tu sacrificio. Es como lo mismo la Santa Cena. Nosotros estamos presentando el cuerpo de Cristo. ¿Significa que la ceremonia se vuelve un ritual muerto o rutinario? ¿O significa que es un pecado sin confesar? ¿Sabemos a qué le estaba dirigiendo esto? A los corintios. Los corintios hacían todas las cosas. Ellos querían, no sé, yo creo que si había un desorden en la cena del Señor en los corintios era que celebraban la cena del Señor la semana allá en la casa del hermano tanto, la otra semana en la casa del hermano tanto, pero ¿para qué lo hacían? Ahí explica, el mismo Pablo explica que comían la cena del Señor porque les gustaba ir a la casa de allá porque comían carne. Y les gustaba ir al otro lado porque no les gustaba mucho ir al otro lado porque no había carne. Entonces era un desorden. Estaban comiendo de la cena del Señor como querían. Entonces ya no estaban haciendo el ritual. No estaban recordando al Señor. No estaban recordando al Señor a través de las simbologías del pan y del vino. No solamente lo hacían para ir a comer la carne. Entonces Pablo les dice no lo hagan indignamente. Otra declaración que hace Pablo, y no está incluida en los evangelios, es: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Los evangelistas nos dicen esto. Nos dicen que cuando hagan esto, anuncian la muerte y anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Lo interpretamos, bueno, esto establece un tiempo límite para la ceremonia. El tiempo límite de esta ceremonia es cuando Cristo venga. Y claramente que cuando Cristo venga y nosotros vayamos a su presencia, ahí está la gran cena. Y que está en la misma Biblia, la cena del Señor. Entonces, cenamos acá y después cenamos allá. Entonces, Él nos está esperando con la cena. Entonces, esto termina cuando Él venga. Bueno, cuando dice la palabra, cuando venga lo perfecto, ya no va a haber necesidad de nada. No va a haber recuerdo, no va a haber nada. Porque ya vamos a estar en un cuerpo glorificado con el Señor para siempre. Ya no tenemos que recordarlo ni nada de eso. No va a haber problemas, no va a haber enfermedades, no van a estar esas preocupaciones. Entonces Pablo establece aquí un tiempo límite para la ceremonia, cuando Él venga. Lo primero que dice, no lo hagan indignamente y anunciamos la muerte del Señor y la venida de Él. Estamos diciendo que Él venga. En cuestión, entonces nosotros nos podríamos preguntar, ¿quiénes participan de la cena del Señor? ¿Quiénes participan de la cena del Señor? Entonces lo que dice aquí, lo que nosotros podemos concluir es que la cena del Señor es un acto o un sacramento del cual deben participar los creyentes. Claramente cada iglesia, como lo conversamos, tiene estipuladas sus términos para la ceremonia. Pero lo que dice la Biblia
y al leer los versículos es que son creyentes. Son creyentes. No hay ningún versículo que diga seres bautizados o cosas así. Miembro en plena comunión, sino que sean creyentes. Creyentes en Cristo. Ojalá nacidos de nuevo. Pero yo creo que los que anhelan eso son los nacidos de nuevo y los creyentes. Entonces, al hacerlo, primero mostramos obediencia al mandato divino. Tomad, comed, hacer esto, coman así el pan y beban de la copa. Al hacerlo primero, mostramos obediencia al mandato divino. El mandato divino es tomad y comed, hacer esto. Coman así el pan y beban de la copa. Eso está en 1 Corintios 11, 24, 25 y 28. Ya lo leímos. En segundo lugar, la primera manera que lo hacemos porque mostramos obediencia al mandato divino. Es mandato divino. Hacer esto en conmemoración mía. Dice. Toman y comen. En segundo lugar, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo en memoria de mí. Dice la palabra. La muerte del Señor anunciáis. En el versículo 24 al 26 lo que dice Pablo, lo que leyó el hermano Andrés. En segundo lugar, en primer lugar, mostramos obediencia al mandato divino. En segundo lugar, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo, porque la palabra dice, en memoria de mí. Entonces estamos teniendo memoria de su muerte. En tercer lugar, anunciamos la segunda venida de Cristo, hasta que Él venga. Cuando hacemos el repartimiento de la cena del Señor, estamos diciendo que Él viene. Finalmente participamos de un acto de comunión, la comunión de la sangre de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. Es en el capítulo 10, versículo 16 al 17 de Corintios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Tiene una pregunta. Dice, ¿la copa de bendición que bebimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hasta el 17. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, las preguntas, ¿cuál sería la respuesta de las preguntas? Sí. Porque Pablo dice, ¿la copa de bendición que bebimos no es la comunión de la sangre de Cristo? Sí. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí. Entonces nosotros cuando participamos estamos en la comunión de Cristo y en la comunión del cuerpo de Cristo. Como Él es uno con Dios, nosotros somos uno con Él. Y nosotros somos solo uno. Entonces estamos siendo partícipes de eso grande. Bueno, aquí, en primer lugar, mostramos obediencia al mandato. En segundo lugar, estamos recordando y anunciando los padecimientos de Cristo. En tercer lugar, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, porque somos del nuevo pacto. Ya Cristo vino una vez y cumplió esa Pascua que estaban esperando los judíos, y ahora viene por segunda vez y va a cumplir esa cena que Él nos mandó, ese sacrificio perfecto. Él se sacrificó para nuestra salvación y cuando Él venga nuestra salvación es concluida. Lo primero es una obediencia, lo otro es un recordatorio de los padecimientos de Cristo, anunciamos la segunda venida de Cristo y en tercer lugar es la comunión de la sangre de Cristo y la comunión del cuerpo de Cristo.
En último lugar, nosotros estamos conmemorando la comunión del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, si están bebiendo de la copa, no están bebiendo la comunión de la sangre de Cristo, o si comen del pan, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, afectamos a los no creyentes, dándoles testimonio de que el sacrificio de Jesucristo fue completo. Juan 19:30. Juan 19:30. Sí. Sí. San Juan, capítulo 19, versículo 30. Amén. Primera de Juan, parece. No sé. Se me olvidó anotar un número. Primera de Juan, parece. Cuando participamos de la cena del Señor, afectamos a los no creyentes, dándole testimonio que es un sacrificio de Jesucristo fue completo. Juan. No, no te mal, parece. Eh, bueno, el otro dice que es el único sacrificio que quita el pecado. Hebreos 9:26. Que es el único medio que nos hace perfectos. Hebreos 10:14. Hebreos 9:26. Hebreos 10:14. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Ahí, cuando participamos, estamos afectando a los no creyentes, dándoles testimonio de que el sacrificio de Jesucristo fue completo. Cuando participamos también, estamos hablando de que Él es el único sacrificio que quita el pecado. Por eso decíamos que Pablo habla de indignamente. Entonces, aquellos que no están interesados en el sacrificio de Cristo y su muerte sustitutiva, son personas que no quieren esto, no lo van a querer, lo van a hacer mal. Pero nosotros cuando participamos afectamos a los no creyentes, porque les damos testimonio del sacrificio, que el sacrificio de Cristo es completo. Nosotros dependemos totalmente de Él. También estamos hablando que es el único sacrificio que quita el pecado. Que nosotros, ¿cómo se llama? A través de esta simbología, estamos representando que Él es el único que quita el pecado, que es el único sacrificio, que el sacrificio de Jesús es completo. Y el Hebreos 10:14, que es el único medio que nos hace perfecto. Hebreos 10:14. Perfecto para siempre a los santificados. Amén. 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 Ahí está diciendo que esa ofrenda nos hace perfectos. Primeramente, cuando participamos de esta cena, afectamos a los no creyentes porque le estamos diciendo que el sacrificio de Cristo es completo. También estamos hablando que este sacrificio es el que quita el pecado y que es el único medio que nos hace perfecto. Y también debe afectarnos como creyentes mientras cada uno se examina personalmente. Primera de Corintios 11, 28 y 31. Si alguien lo encuentra. Primera de Corintios, capítulo 11. Sí, 28 y 31. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma
Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amén. Amén. Ahí está diciendo que pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la copa. Tiene que, claramente lo que uno debe probarse es que si es un creyente verdadero o no es un creyente verdadero. Claramente si la muerte de Cristo afecta a nuestras vidas y nos hace sentir en nuestro corazón que lo necesitamos a Él y vivimos por Él, la cena del Señor es para nosotros, para aquellos que tienen interés en Cristo. Pero aquellos que no tienen interés en Cristo, claramente no le afecta, no la quieren. Y es un sacramento que fue así instituido por el Señor. Eh, ¿Cómo se llama? Instituido por el mismo Señor. Por eso son sacramentos decretivos, porque el Señor lo instituyó. Uno es el bautismo, que dijo ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dijo, bautícenlo. Entonces la iglesia tiene que bautizar a los filigreses. En la Santa Cena también le dijo a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía. Conmemoren mi muerte y ámenme. Recuerden la muerte y recuerden todo lo que contiene esa muerte, ese sacrificio. Por eso en la Cena del Señor nosotros traemos a la memoria todas estas cosas. Ese sacrificio, el cuerpo que fue entregado y cómo se llama, y la sangre que Él derramó por nosotros. Claramente podemos leer esos versículos e interpretarlos y nos vamos a dar cuenta que es algo necesario. Esto es para agradar a Dios con nuestra conducta y vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahí termina, bueno, como conclusión, vimos la historia de la Pascua. Esto celebra la salida de la esclavitud del pueblo de Israel. Y esto se cumplía en la muerte de Cristo, porque todo eso era simbología y tipos de lo que iba a venir, de la gran liberación. Ahí estaban siendo liberados de la esclavitud de Egipto, pero ahora iban a ser librados del pecado, de la corrupción del pecado. Y la corrupción del pecado es más grande que cualquier esclavitud que pueda hacer el hombre. Nosotros podemos ser esclavos de un hombre, pero podemos ser libres en Cristo. Así lo dice Pablo. Y le dice a los amos, no esclavicen a sus siervos, porque ellos son libres en Cristo. Y tiene un acontecimiento donde había un esclavo que se escapó y Pablo le dice, no, sigue siendo esclavo, porque eres libre en Cristo. Entonces, cuando viene Jesucristo y hace el nuevo pacto, Él claramente constituye ahora una nueva era de los cristianos. Entonces nosotros lo conmemoramos porque estamos guardando su venida, esperamos eso es lo que dijo Pablo. Lo hacemos porque queremos traer a la memoria a Jesucristo y sus padecimientos, queremos estar en la comunión de Cristo, lo conmemoramos porque Él nos quita el pecado, nos hace perfecto, conmemoramos a Cristo por esas cosas. Damos testimonio que lo que hizo Él es completo, que solo dependemos de Él y no dependemos de nada más. Y esto también nos afecta porque nos hace examinarnos personalmente. Porque si vamos a hacer la cena del Señor, cada uno personalmente sabe dónde está parado. Dice que cada uno se examine y se examina a sí mismo. Y si está caído, que mire hacia atrás y vuelva a la senda antigua, dice. Entonces, por ejemplo, la senda antigua para nosotros es la senda de los apóstoles. Y aquí Pablo, y como vimos a través de la Biblia, se hacían estas cosas. Claramente los judíos hacían indignamente el sacrificio pascual. Era un negocio para ellos. Cuando Jesús entró al templo, entró justo en esa fecha,
ya se estaba celebrando la Pascua, eran casi 14 días, casi el mes completo. Y ya vio ahí que estaban vendiendo los corderos sin defecto. Dicen los historiadores que llegaban las personas con sus corderos y los judíos le decían, no, este cordero no está tan puro, no sirve. ¿Y qué podemos hacer? Y le vendían al triple, al doble de precio un cordero ellos para hacer negocio. Entonces ya indignamente celebraban la cena del Señor. Y hay muchos en esta época que también indignamente lo hacen y a otros que no lo hacen. Otros que privan de tomar esto porque tienes que ser por lo menos santo para hacer estas cosas. Pero ahora nosotros comprendemos que con esto conmemoramos la muerte y la muerte de Cristo, los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y esos son por nosotros, los cristianos, los creyentes. Él lo hizo por nosotros. Él, si hubiese estado con nosotros, en ese momento hubiésemos estado allá, también hubiésemos sido partícipes de la cena del Señor. Dios no nos hubiese excluido y nos hubiese dicho, ustedes no pueden participar porque necesitan ser más santos. No. O Él dijo, háganlo en conmemoración mía porque yo soy su cordero, yo soy su salvador. Yo soy el que los voy a perfeccionar, el que los voy a santificar, soy yo, no a ustedes mismos. Entonces aquellos que creen no lo hacen porque piensan que hay que ser poco menos santo para hacerlo, están fallando. Pero allá ellos con sus propios juicios. Dice que nada va a ser perdonado, no va a ser nada tomado ¿cómo se llama la palabra? Inocentemente, como que no sabía, como inocente la ignorancia. No la va a pasar por inocente la ignorancia, porque no quisieron leer nomás, no quisieron ver el significado. No tomará por inocente al culpable. Y hay muchos líderes culpables de no hacer los sacramentos del Señor, negar los sacramentos del Señor, los que Él instituyó. Si por ejemplo la salvación dependiera del bautismo y de creer en Cristo, y los líderes no bautizan a las personas, la sangre de ellos, ¿en quién está? En los líderes. Si los antiguos se hubiesen negado a hacer los sacrificios, los sacerdotes antiguos se hubiesen negado a hacer los sacrificios de las personas, ¿qué pasaba con esas personas? ¿Hubiesen caído como muertos? ¿Algo así? Pero era todo un simbolismo en Cristo. Todo apunta a Cristo. Tenemos que hacerlo porque es mandato del Señor. Son 2 mandatos del Señor que Él lo hizo. Claramente hay otras cosas que hace el Señor, como el lavado de los pies y muchas cosas más que Él hace que también se podrían hacer. Pero Jesús no le dijo a los apóstoles, háganlo con sus consiervos. Cuando lavó los pies de los hombres, en ningún versículo dice háganlo en conmemoración mía, sino que lo dijo en la cena, o lo dijo cuando salieron a buscar a los nuevos creyentes, el que creyera y fuere bautizado. El bautismo simbolizaba el volverse a la religión, volverse a esa religión, a la fe. Y esto conmemora la muerte de Cristo. Nosotros conmemoramos en la Santa Cena, conmemoramos al Señor, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro sacrificio, que Él fue llevado a la cruz del Calvario por nosotros mismos y no nosotros a nosotros mismos. Como dice, para reflexión, dice, las preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que participó usted de la Cena del Señor? ¿Está seguro de ser un creyente para participar de este sacramento? Cuando participa, ¿ofrece acciones de gracias a Dios con adoración por haberle amado tanto? ¿Qué resultado destacaría en su crecimiento espiritual por participar de este mandato? No olvide, celebra a Cristo, pues Él es nuestra Pascua. Esa es la conclusión. Bueno, lo traté de resumir lo más que pudiese porque los estudios de la Cena del Señor son mucho más amplios. Uno puede tomar el versículo de cómo sucedió y ver el contexto,
Pero tenemos esas claves, que el Señor mismo lo instituyó, dijo toman y coman, son mandatos de Él, tomar y comer. Haga esto en conmemoración mía, son mandatos de Él. Pablo incluye más y acotamos las palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se comparó a Cristo. Dijo, está Cristo y estoy yo. Somos uno. Los padecimientos de Cristo yo también los llevo. Él dijo muchas veces, él nos autoproclamaba, incluso hasta los mismos demonios dijeron conocemos a Cristo y conocemos a Pablo. En ningún momento hemos escuchado a ningún demonio conozco a tal persona. Pero ahí sale y el Pablo es como un apóstol que también tiene toda la potestad para decir. Si Pedro hubiese dicho algo más, también lo hubiésemos obedecido. Pero sabemos a lo largo de la escritura que estas cosas se celebraron. Disculpe por alargarme, pero los estudios son así. Eh, entonces esto, el pueblo de Israel lo celebraba por mandato de Israel. Moisés dijo esto, lo van a recordar siempre, recuérdenlo siempre. Fueron libertados de Egipto, recuérdenlo todos los años. Que en este mes, en este día, fueron libertados. Claramente nosotros no sabemos el mes y la fecha en que Jesucristo murió, en que fue colgado, pero sí sabemos, anualmente se celebra la Semana Santa donde conmemoramos la muerte de Jesús, la muerte y resurrección de Cristo. Y es una época para hacerlo, porque lo conmemoramos. También claramente hay situaciones donde muchas iglesias lo conmemoran siempre, porque significa traer a la memoria los padecimientos de Cristo y la muerte sustitutiva de Él. Y hay muchas cosas más a través de la muerte de Cristo, y podría ser más extenso. Hay muchas cosas que pasan. Somos llevados, somos justificados por la fe en la muerte, por la fe en Cristo, en la muerte de Cristo somos justificados, todo es consumado, nuestra salvación es completa y muchas cosas así. Eh, y eso sería, hermanos. Oremos al Señor. Oramos al Señor y damos concluido esto y vamos a conversar un ratito de lo que vamos a hacer. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora. Gracias, Señor eterno, por darnos